La entrevista. Continuamos el mundo inmobiliario y le decía, se encuentra con nosotros Eduardo Torres, director ejecutivo de AI 360. Eduardo, preguntarte, esta data que tienen ustedes en tu empresa, este análisis que hacen justamente de datos, permite detectar oportunidades y también detectar en dónde no hay oportunidades. Hoy, en grandes ciudades como la Ciudad de México, pues sigue habiendo las dos coyunturas, las oportunidades y lugares donde pues hay una saturación o una sobreoferta de inmuebles. ¿Qué es lo que han encontrado? Sí, fíjate que lo que hemos encontrado es que este año hemos visto un cambio en la tendencia de los precios, desde luego a raíz del COVID, pero donde la Ciudad de México, que venía creciendo de una manera muy importante en los precios, realmente se ha desacelerado. Y a diferencia de otras ciudades donde el impacto ha sido menor, en la Ciudad de México sí estamos viendo una caída moderada en los precios. Desde luego que tiene que ver con las zonas y el segmento del que estemos hablando, ¿no? La Ciudad de México tiene los precios a nivel nacional más caros, más altos en todo el país. Y el tipo de inmueble que se comercializa en la Ciudad de México es sobre todo de tipo más residencial. Y en algunos segmentos tenemos un cierto exceso de oferta, mayor cautela de los compradores en algunos segmentos que están influyendo en que los precios a nivel, digamos, agregado en la Ciudad de México se hayan moderado. Por ejemplo, en Miguel Hidalgo, por ejemplo, en Coajimalpa. Sin embargo, algunas otras zonas no han tenido este efecto tan pronunciado. Por ejemplo, vivienda media se ha defendido de una manera increíble, incluso con incrementos en precios, lo cual te dice, bueno, varias cosas. Una, ahí hay una masa de compradores muy grande que requiere una vivienda y no hay mucha oferta, hay cierta escasez. En cambio, en zonas mucho más residenciales y donde ha habido mucho más oferta, el comprador está más cauto. Y los bancos han sido más selectivos, no más restrictivos, ahora entramos si quieres a ello, pero sí un poco más selectivos en donde tienen más confianza de prestar. Y hay un nicho bastante claro donde hay una oportunidad muy grande. Y creemos que es en la vivienda media alta, quizás media alta en la Ciudad de México, vivienda de entre 1 y 2 millones de pesos, creemos que es una oportunidad atractiva. Incluso en algunas entidades, ligeramente abajo de eso. Nada más quería puntualizar, es ahí donde en este tipo de vivienda entre 1 y 2 millones de pesos, es ahí donde se ha detectado que sigue habiendo plusvalía. De acuerdo a tu reporte, refieren ello, ¿no? Que bueno, este tipo de vivienda sí, incluso ha tenido buena absorción por un lado y por otro lado, pues ha tenido la denominada plusvalía. Ha habido el incremento de los precios, lo que no ha pasado con vivienda de 3, 4 y entre más vamos subiendo en millones, 5, 6 millones, pues al contrario, ha habido un decrecimiento de los precios, ¿no? Sí, fíjate que lo que está pasando en este segmento es, en el caso de la Ciudad de México, y luego nos vamos ahorita al resto del país, hay poca oferta en este segmento y hay un apetito grande, hay un volumen de compradores grande por esta vivienda, porque ahí está en buena medida la capacidad de compra de la población, al menos en la Ciudad de México. Entonces, además, ahí los bancos pueden entrar muy cómodamente a financiar viviendas de 1,5 millones, 2 millones, 2,5 millones, pero el crédito promedio de los bancos hoy, que son los principales que colocan en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, propiamente Infonavit y Foviste no participan o participan muy poco. Son créditos muy chiquitos. Entonces, el crédito promedio es de 1,5 millones, 1,600,000, 1,700,000 tal vez, pero más o menos en esa línea. Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande porque tienes al financiamiento y tienes a la demanda y tienes poca oferta. Entonces, se han combinado las tres cosas para generar incluso un incremento en los precios. En otros segmentos más altos, decía yo, los bancos son un poco más cautelosos en prestar. Analizan más al prospecto para prestarle, hacen un buen análisis con todos, pero por supuesto que deben tomar mayor cautela para prestar 4, 5, 7 o 10 millones que para prestar 2, ¿no? Exactamente. Fíjate que un análisis muy interesante que hicimos fue cuál es la probabilidad de que caigas en mora según el monto de tu crédito. Muy interesante porque los créditos de menor valor tienen una probabilidad muy alta de incumplimiento y esa probabilidad va descendiendo a medida que se incrementa el valor de la vivienda, pero hasta cierto límite. A partir de montos del orden más o menos de 2 millones de pesos, el riesgo ya no baja, sino que incluso sube un poquito. O sea, sí, a medida que sube el ingreso,
hay mayor capacidad de pago, pero ese riesgo ya no baja a cero. Entonces, una vivienda de 10 millones de pesos no tiene un riesgo menor que una de 2 o 3 millones de pesos. Ah, ya entiendo. O sea, el riesgo sigue siendo el mismo para el banco. Exactamente. Entonces el banco maximiza, optimiza, digamos, el riesgo, prestando en un nicho que quizás seguramente sí incluye viviendas de pues, más de 3 millones de pesos, sin duda que sí. Pero en la proporción de todos, los que más están pesando son créditos de este monto abajo de 2,5 millones de pesos y sobre todo entre 1 y 2,5 millones de pesos. Eduardo, me contabas que, bueno, por supuesto, el Infonavit, el Fobiste, no juega en ciudades como la Ciudad de México porque pues no es el que presta para adquirir viviendas, sino los bancos. Entonces, los trabajadores del Estado y los derechohabientes del Infonavit, ¿en dónde están comprando? ¿Se están yendo a las afueras de las ciudades? ¿Es la preferencia hoy de los consumidores? ¿Eso detecta? Sí, para la gente que está en la Ciudad de México y, digamos, tiene la posibilidad de ejercer un crédito de Fobiste o de Infonavit con un cofinanciamiento, juntando créditos de familiares, eso ha dado cierto dinamismo al mercado, no tanto como uno podría esperar, pero algo. Y también, bueno, terminan comprando a las afueras, ¿no? Es muy común ver, oye, casas de fin de semana en Cuernavaca y en general en Morelos, las casas que la gente termina comprando pues un poco más afuera en la zona metropolitana, en Tecámac, en Ecatepec, en general hacia el Estado de México, donde pues los precios son más accesibles y sí les permite acceder a un crédito. Excelente, la verdad es que es un gusto siempre charlar contigo, Eduardo Torres. Usted, para quien nos escucha a través de radio, por imagen, en toda la República, mandamos un saludo, por cierto, desde la Ciudad de México, y para quien también nos observa a través de imagen multicast por televisión abierta, le cuento que el resto de la entrevista que le estamos haciendo a Eduardo estará disponible en nuestro podcast. Entre a mi página luisramirezmundoinmobiliario.com y podrá descargar el podcast completo. Mientras tanto, te agradezco mucho, Eduardo, que converses con nosotros. Pues siempre es un gusto, Luis, siempre un gusto estar en tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.